ahora sí, el gusto de presentar la columna de Fernando Borroni. Frente a aquellos que insisten en criticar la cuarentena y en adjudicarle a la cuarentena la situación económica y social de la Argentina. Lo hizo tanto el presidente de la Nación como ayer el jefe de gabinete Santiago Cafiero, diciendo el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia. Y es una afirmación que no deja duda alguna, ¿no? Habrá que agregar también a la claridad del mensaje del gobierno nacional que en realidad el problema de nuestro país no es solamente esta pandemia y por tanto la cuarentena, sino que el problema de esta Argentina y de este presente de la Argentina se sigue llamando Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos. Quiero decir, la oposición está desesperada porque quiere que la historia de la política argentina de estos tiempos se cuente a partir de la llegada de Alberto Fernández al poder. Diría Campana, quieren arrancarnos páginas de los libros de historia. Quieren que empecemos a contar desde cero y desde la llegada de Alberto. Si bien nadie niega que la crisis económica se profundizó con la pandemia, no con la cuarentena, sí con la pandemia, hay que remarcar que antes del COVID-19, la pandemia en la Argentina fue la enorme estafa económica que el modelo impulsado por Mauricio Macri le generó a la Argentina, la transferencia de recursos de los trabajadores a las grandes riquezas. La Argentina en los últimos 5 años vivió, por tanto, 2 pandemias, la de Cambiemos y hoy la del COVID. Algunos sectores que son hoy de la oposición pretenden que olvidemos las devaluaciones digitadas para que se enriquezcan, por ejemplo, los Duhovne. Pretenden que se olvide la fuga de capitales a mansalva y que dejemos de preguntarnos dónde está el dinero que vino de los organismos internacionales de préstamo que hoy el gobierno está viendo cómo puede pagarlo sin el sufrimiento de los argentinos. Quiero decir, hace falta aclarar que la deuda que tenemos hoy en la Argentina con los bonistas no es a causa de la cuarentena. Los mismos que cerraron 24.500 empresas, hoy se muestran preocupados por el desempleo y acusan a la cuarentena del desempleo. Insisto, y cerraron 24.500 pymes durante su gobierno. Escuchar a la oposición hoy manifestar su preocupación por la industria y decir en los medios la Argentina no produce, la producción está parada. La verdad, que escucharlo de la boca de aquellos que gobernaron de la mano de Clarín y que llevaron adelante en la Argentina un industricidio es indignante. Durante el gobierno de Macri, el 45% de las maquinarias y equipamientos de la industria quedaron paradas. Se perdió el 12% del empleo fabril. Y resulta que hoy el problema es la cuarentena. La industria tuvo con Macri una cuarentena demoledora y sin pandemia, Los trabajadores no salían de su casa, no por miedo al virus, sino porque no tenían razón para hacerlo. Las persianas de las fábricas estaban cerradas y no había trabajo. El gobierno de Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri y Clarín, duplicó la desocupación. Dejó el desempleo más alto en los últimos 14 años. Se perdieron nada más que en el sector privado 126.000 empleos. Cayó el salario real un 20%. Pero ahora están preocupados por los trabajadores y el problema es la cuarentena de la que está enamorada Alberto Fernández. El gobierno de Macri, de Vidal y de Larreta fue una fábrica de pobres. Dejó al 53% de los menores de 14 años en la pobreza. En esa pobreza que dejó Cambiemos, nuestra adolescencia lucha contra un virus tan mortal como la misma pobreza. 16 millones de argentinos están en la eterna cuarentena de ser pobres, mientras el gobierno de Macri le daba millones y millones y millones a las empresas amigas, por las cuales hoy hay que explicarles por qué el de querer expropiarlas. De pronto parece que la oposición perdió de su diccionario la palabra herencia, ¿no? Se cansaron de usarla, pero ahora le falló la memoria. Esta Argentina de hoy lucha contra una pandemia sobre una tierra arrasada por una banda de estafadores y mafiosos que en 4 años arruinaron el país. Pero ahora salen por los medios a decirnos cómo ellos hubiesen gestionado la cuarentena y la pandemia. Y la respuesta es fácil. Lo hubiesen hecho de idéntica manera a como gobernaron. Nos hubiesen dejado a la buena de Dios, o peor aún, en las manos de Mercado,
como en verdad lo está haciendo hoy con la pandemia, por ejemplo, en la ciudad Horacio Rodríguez Larreta. El ejercicio de la memoria no entra en cuarentena, ¿eh? De ninguna manera. Vivimos pandemia sobre pandemia. La pandemia de Cambiemos como una antesala a la pandemia del COVID. Triste historia la nuestra. La columna de Fernando Borroni.